Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a explicar las razones trigonométricas parte 2. Recordemos que para esta parte necesitamos recordar la parte 1. La parte 1 era cuando aprendíamos a identificar cuándo se usaba sen, cos y tan. En esta parte no se va a explicar eso. Si lo necesitan pueden ver el video anterior para recordarlo. Aquí vamos a suponer que ya lo sabemos aplicar. Si necesitan un repaso, entonces observan el video anterior. Muy bien, aquí tenemos el primer ejemplo. Dice así: calcule el valor del segmento IJ. IJ, vemos que está acá. Vemos el triángulo rectángulo. Vemos que IJ es la hipotenusa, que está señalado con la letra X. Vemos que 7 es un cateto. Y tenemos el ángulo de 90, ¿verdad? El que forma el triángulo rectángulo. Y también tenemos un ángulo aparte que es con el que se va a trabajar también, de 60 grados. Con este 60 grados ya podemos identificar que tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa. Sabiendo, ¿verdad? Que si tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa, la identidad que me funciona sería el sen. ¿Ok? Entonces, aquí el sentido no es solamente aplicar la identidad, no es solo saber que se aplica sen, sino darle el resultado a esa ecuación que se va a formar al momento de hacer la identidad. Vamos a ver aquí. Ajá. Voy a copiar esto en un documento aquí por aparte para poder manipularlo. Ok, entonces como les decía anteriormente, aquí el sentido es poder eh, darle, vamos a ver aquí, listo. Eh, no es solamente saber qué entidad se aplica, sino también qué resultado o qué valor tiene este segmento, que en este caso sería la hipotenusa. Entonces eso es muy sencillo porque usted ya sabe que es el sen que se tiene que usar. Entonces usted viene y dice el sen de el ángulo con el que se va a trabajar, que sería el 60. Entonces sen de 60 grados es igual a, recordemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería x. Nos está haciendo un poquillo raro los números, creo. Ok, y recordemos que acá habían dos casos. La letra nos puede quedar abajo o nos puede quedar arriba. Si nos queda abajo se resuelve de una forma, o sea, hay que hacer un paso específico, y si queda la letra arriba hay que hacer otro caso específico. Pero son solo dos casos, no hay nada más que eso. Pero bueno, cuando queda abajo, lo que va a pasar es que el sen de 60 y la x van a cambiar lugares. Entonces la x y el seno, por decirlo así, este viene para acá y el seno viene para acá. Si hacemos ese pequeño cambio, nos quedaría así. X es igual a 7 sobre el seno de los 60 grados. Y ya ahí podemos marcar cuánto vale x. Entonces de ahí nos vamos para la calculadora. Aquí les puse una pantallita más grande, porque la normal casi no se ve. Entonces sería fracción 7 arriba, bajamos y ahí presionamos sen, que sería el botón que dice sin 60 grados. Y no se olviden siempre de cerrar el paréntesis, porque si no lo cierran, ella les va a dar error. No es que están haciendo algo mal, simplemente fue que si no cierran el paréntesis, ella va a tomar con que haya o sea, como que no está la operación completa. Presionamos el igual y nos da 14 raíz de 3 sobre 3. ¿Ok? Entonces lo apuntamos acá. Vamos a ver, 14
raíz de 3 sobre 3, que es aproximadamente, si lo quieren hacer, y esto es un paso extra, verificar sus decimales, que serían 8.08. Entonces pueden ponerlo aquí, que da aproximadamente 8.08. Pero como les digo, eso ya sería extra. Bueno, en este caso sería el primer ejemplo. Vamos a ver. Aquí tienen igualmente la misma explicación, se encuentran en los folletos que se les dieron. Aquí está la identidad, seno de 60 quedó 7 sobre x. El siguiente paso fue intercambiar el x por el seno de 60. En la calculadora nos dio 14 raíz de 3 sobre 3. Y aquí concluimos, dice que en decimales es 8.08. Pero ese paso es extra, este último. Ahora tenemos otro ejercicio que es básicamente lo mismo. Vamos a pasarlo a... Es lo mismo, nada más que con otra identidad. Entonces, si tenemos este triángulo, lo primero que debemos de hacer es identificar cuál es la razón que me funciona. En este caso puedo observar que hipotenusa no la tengo. Lo que tenemos es cateto opuesto, cateto opuesto y cateto adyacente. Y la única identidad que usa estos dos catetos es el tan. Entonces es tangente, entonces vamos a hacerlo así. Ya sabemos la identidad, entonces decimos tan del ángulo, que en este caso serían los 34, y lo acomodamos bien porque la identidad dice que arriba va el opuesto, y aquí en este caso el cateto opuesto es y. Vamos a ver, bueno, es y abajo 15. Este otro ejercicio, vean que la letra nos quedó arriba. Cuando la letra nos queda arriba, no se van a intercambiar como en el paso anterior. Ese es el otro paso que les estaba comentando. En este paso, o en este caso más bien, lo que vamos a hacer es que tanto el tan de 34 o la identidad que sea, resulta que se va a multiplicar con este número. Entonces, lo que va a pasar es que el 15 se va a ir para acá, aquí al frente, y lo que va a hacer es multiplicar, o sea, 15 por tan de 34. Entonces, si hacemos ese pequeño cambio, nos va a generar la siguiente operación. 15 por tan de 34 es igual a y, que en este caso es y la variable. Entonces ya nos generó una operación. Vamos a irnos para la calculadora. En este caso se usa, bueno, primero 15, luego por, en este caso sería tan 34 y ya cerramos el paréntesis. Vean que esta no me dio una fracción como la anterior, esta me dio de una vez decimales, entonces no se preocupen, apuntamos los decimales. Con 2 está bien, 10.11 y listo. Entonces aquí decimos que y nos dio 10.11 y con esto el ejercicio se acabó. Entonces básicamente eso es lo mismo, solo hay dos casos, por decirlo así. La variable queda abajo, se intercambia, la variable queda arriba, el número de abajo multiplica la identidad del lado izquierdo y se acabó. Bueno, después de esto tenemos un cotidiano. Este se trabajó en clase, se resolvieron estos 8 ejercicios, luego tuvimos estos otros que cambiaban un poco, pero básicamente era solo usar una parte de la figura para poder trabajar el triángulo rectángulo, eso ya lo hicimos. Después de ahí
vamos a brincar al siguiente tema, que es ángulos de depresión y elevación. Que básicamente es lo mismo, exactamente lo mismo que estábamos viendo, lo que acabamos de aplicar, solo que ahora en problemas. Y nos comentan los problemas de dos tipos de ángulos, que al final terminan siendo lo mismo. O sea, son equivalentes. Bueno, no terminan siendo lo mismo. Son equivalentes, pero son diferentes. Pero al final su valor es el mismo. Bueno, dice así, ángulos de elevación y depresión. Entonces dice, desde un punto en un plano, ya eso es un problema. Se observa con un ángulo de elevación un objeto en la parte más alta de un edificio. La distancia entre el punto de observación al edificio es de 40 metros. Entonces la pregunta dice, ¿cuál es la altura aproximada del edificio? Entonces lo que vamos a hacer es, igualmente voy a tomar un pantallazo y lo voy a poner en este otro. Vamos a recortar un poquito la figura. Y no sé qué está pasando aquí con esto. Muy bien, aquí está ya la figura. Recordemos que los problemas no tienen dibujo. Nosotros debemos de leer el problema y tratar de dibujar lo que está pasando para poder visualizarlo un poco mejor. Entonces ya aquí el dibujo, el problema lo da, ¿verdad? Que dice que hay un edificio, pero el edificio no dan su altura, por lo tanto mide X, porque de hecho que esa es la pregunta, que cuánto mide el edificio. Dice que hay un punto de observación, o sea, hay alguien aquí que puede observar, o sea, tira su línea de visión hacia el punto más alto del edificio y ahí hay un objeto. Y también nos indica que él aplica un ángulo de elevación de 58 grados. Es un ángulo de elevación, ¿por qué? Porque si hay una persona acá, para poder observar algo tan alto o cualquier cosa que esté sobre él, de él va a tener que mirar hacia arriba. Entonces por eso sería un ángulo de elevación. Cuando estamos en un lugar y tenemos que observar algo por debajo de nosotros, entonces sería un ángulo de depresión. Entonces en esta ocasión el ángulo de elevación se coloca en este punto, acá, en el mismo punto de observación de 58 grados. Y también añade que la distancia entre el punto de observación y la base del edificio es de 40 metros. Entonces ya ahí me da el dato, bueno, un lado para trabajar, el ángulo, y también me dan el lado a encontrar. Aquí ahí está el ángulo 90. Entonces en este momento voy a verificar qué identidad voy a aplicar para poder resolver el problema. Entonces tengo el ángulo de 58 grados. Tengo el lado opuesto a él, que sería el cateto opuesto. Y además a eso tengo el cateto adyacente. Entonces tengo dos elementos, cateto opuesto y cateto adyacente. Eso implica que la única identidad que se puede usar aquí es tan. Entonces, aquí empiezo y digo tan del ángulo, que el ángulo con el que se está trabajando es el de elevación, 58 grados. Es igual a, y aplico normalmente la identidad. Primero cateto opuesto, o sea X, y cateto adyacente 40. Y ahora recuerdo lo que aprendimos hace unos minutos. Cuando la letra queda arriba, ¿qué paso seguía? Porque solo habían dos. Y este es que el 40 se viene hacia adelante
y va a multiplicar a la identidad. Entonces, si hago este pequeño cambio, me va a quedar 40 multiplicado por tan de 58. Y esto nos va a dar X. Entonces ahí hacemos una pausa. Nos vamos para la calculadora. Y digitamos 40 por tan 58. Cerramos paréntesis y da aproximadamente 64.01. Entonces colocamos que X nos da 64.01. Observemos que igualmente el folleto traía la explicación donde nos indica acá que se aplicó el tan, les quedó X sobre 40, el 40 pasó a multiplicar a la identidad calculadora y listo. También teníamos un ejemplo 2. Vamos a ver. En el ejemplo 2 dice así: desde el punto más alto de una antena que mide 20 metros de altura, se observa con un ángulo de depresión de 42 grados un objeto. Punto. Eso es todo. Pregunta: ¿cuál es la distancia aproximada entre el punto de observación y el objeto? ¿Ok? Entonces aquí nos regala el dibujo y vamos a iniciar el procedimiento. Vamos a ver. Ok, entonces vuelvo otra vez. Aquí ya nos dan el dibujo, entonces, pero igual no está tan complicado hacerlo. Dice que es una antena, el cual mide 20 metros. Ojo que aquí sí nos regalaron la medida de la altura. Dice que hay un punto de observación en el punto más alto de la antena. Entonces lo que les decía ahora es que si usted está arriba y necesita observar algo por debajo, entonces su ángulo de depresión, perdón, el ángulo que se usa no es un ángulo de elevación, sino es de depresión, porque usted tiene que agachar su mirada para poder ver ese objeto en el suelo. Entonces, y también hay que tener mucho cuidado, porque resulta que el ángulo de depresión queda por fuera del triángulo. Y a mí no me sirve que el ángulo de depresión esté afuera, me sirve que quede adentro. Entonces, el 42 grados que se está aplicando de ángulo no está por dentro, repito. Y no es que está aquí por fuera. ¿Por qué? Porque la línea visual de la persona que está aquí es en dirección horizontal. Él agacha su mirada, ¿verdad? Él baja su mirada 42 grados para lograr ver el objeto. Pero aquí hay algo curioso que yo les decía a ustedes al inicio del video. Bueno, perdón, al inicio de este tema. Que el ángulo de depresión y el ángulo de elevación miden exactamente lo mismo. Entonces, cuando me pidan o cuando me den el ángulo de depresión, yo no lo necesito. Realmente el que necesito es el de elevación. Pero la teoría dice que son iguales, son equivalentes. Entonces, el ángulo de elevación, este que está aquí, que no me lo dieron, vale 42 grados. Entonces, yo aquí puedo llegar y modificar y colocar aquí 42 grados. Ahora, eso tiene un poco de lógica, porque si usted coloca una persona aquí y otra persona aquí arriba, si usted se encuentra arriba para observar la persona que está abajo, usted, digamos, baja su mirada a 42 grados para poder observarla, ¿cierto? Ahora, póngalo al revés.
que el de abajo quiera observar al de arriba. ¿Cuántos grados tiene que subir? Tiene que, digamos, tiene que elevar su mirada para poder llegar hasta observar a la persona que está aquí. La misma cantidad de grados. Entonces, por eso se dice, y está totalmente demostrado, que el ángulo de depresión y de elevación son iguales. Pero vuelvo y repito, el de depresión nos queda por fuera del triángulo. Por lo tanto, en el de elevación se escribe exactamente el mismo valor y con ese es el que se trabaja. Muy bien, espero que con eso quede un poquito claro, ¿verdad? La diferencia, pero que al final termina siendo lo mismo. Ahora, aquí ya me dieron la altura. Y la pregunta fue que cuál es la distancia entre el punto de observación y el objeto. O sea, me están pidiendo esta distancia, que aquí está marcado con la letra Y. Entonces, tengo el 42 grados, ya el que está dentro de. Este 42 ya no lo vuelvo a ver porque ya lo pasé para acá y listo. Bien, 42 grados, tengo el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces recuerdo cuál de las tres identidades usa cateto opuesto y la hipotenusa. Y aquí recordemos que es sen. Entonces vamos a trabajar con el seno. Entonces colocamos el sen del ángulo, que en esta ocasión es 42 grados. Igual a, eh, sería opuesto sobre hipotenusa. Y observen que este caso es el otro donde la letra queda por debajo. Que la letra cuando está por debajo es un intercambio lo que hay. Y pasa para acá donde está el sen y el sen pasa donde está la Y. Si hacemos ese cambio nos va a quedar que Y es igual a 20 sobre el sen de 42 grados. Entonces Y es igual a, nos vamos para la calculadora un momento, en esta sería fracción, 20, bajamos, sería sen de 42. Cerramos y nos da, uy, perdón, es 20. 20 sobre sen de 42, aproximadamente 29.88. Entonces ya colocamos como nuestra respuesta 29.88. Y eso es todo. Entonces, en resumen, si me dan un ángulo de elevación, se coloca aquí. Perdón, se coloca aquí. Si me dan un ángulo de depresión, se coloca por fuera, pero al final no me sirve por fuera. Entonces se transcribe donde se encuentra el de elevación. Se pone exactamente el mismo. Y ya con eso se trabaja sobre cateto opuesto, hipotenusa, adyacente, y ahí se verifica la identidad y ya de ahí queda, si la letra queda arriba o abajo, para aplicar el procedimiento correspondiente. Eso es todo lo que se tiene que aplicar en ángulos de elevación y depresión. Ya después veníamos con estos cotidianos, con este cotidiano en el cual tenía bastantes problemas que se hicieron en clase. Después de este tema ya vamos al último, la ley de senos. Que la ley de senos es solamente trabajar con senos. Ya aquí no hay SOHCAHTOA, ya aquí no hay eh, cosenos o tangente, ya, o sea, solo senos. Entonces, dice así, la ley de los senos es una relación de tres igualdades que siempre se cumplen entre los lados y ángulos de un triángulo cualquiera. Y esto también es muy importante. Resulta que aquí ya no vamos a trabajar con triángulos rectángulos. Recuerden que en SOHCAHTOA, el anterior, eran exclusivos triángulos rectángulos. Observen, siempre tienen que tener su ángulo 90. Pues resulta que en la ley de senos ya eso no es necesario. Se puede trabajar con ellos, claro, pero aquí ya abre un mundo donde el triángulo puede ser cualquiera.
no necesariamente como esos de antes. Pero bueno, seguimos. Dice, y que es útil para resolver ciertos tipos de problemas de triángulos. La ley de los senos nos dice que la razón entre la longitud de cada lado y el seno del ángulo opuesto en todo triángulo es constante. Entonces aquí vienen dos tipos de aplicar senos. Voy a irme con este, el de la derecha. Vamos a ver. Esperen que estoy teniendo problemas como con el mouse que no me lo quiere arrastrar. Vamos a ver si hacemos por aquí. Listo. Vamos a hacer este. Vamos a trabajar, ese es como el más fácil porque el despeje queda un poquito más sencillo. Ya les explico cómo se, pero la parte 1 no la vean, es la 2 con la que vamos a estar trabajando. Entonces ya les voy a explicar cómo es que se aplican la ley de senos. Para ello voy a tomar otra vez una imagen de acá. Voy a pasarla para acá. Ok. Bien, tenemos aquí el triángulo. Vemos que normalmente tiene tres lados, están señalados con la letra A, B y C. Y sus ángulos, obviamente internos, están señalados también con tres letras: alfa, beta y zeta. ¿Ok? Tres ángulos, tres lados. Ahora, ¿cómo se relaciona cada lado con su ángulo? Porque cada lado tiene su ángulo correspondiente. Entonces, el A, si queremos trabajar con A se va a relacionar directamente con su ángulo opuesto, o sea, con beta. Si tenemos el lado B, se va a relacionar directamente con el ángulo zeta. Y si tenemos el lado C, se va a relacionar directamente con su ángulo alfa. ¿Ok? Muy bien. Hice un pequeño cambio para ver un poquito mejor. Ok. Entonces ya sabemos qué lados se relacionan con cuáles ángulos. Entonces, para aplicar la ley de senos vamos a hacer lo siguiente. Si queremos trabajar con A, ¿verdad? Entonces lo haríamos así. El lado A se va a relacionar con el seno de su ángulo opuesto, o sea, beta. Si queremos trabajar con B, entonces colocamos B, se relaciona con el seno de su opuesto, que sería, uy, perdón, se me fue ahí, con cita. Y si queremos trabajar con el lado C, se va a relacionar con el ángulo alfa, sen de alfa. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Que arriba de las fracciones, siempre van las medidas de los lados. ¿Cuáles son los lados? A, B y C. Y observen que quedaron arriba A, B y C. Siempre van los lados arriba. Y en cambio, abajo siempre van los senos acompañados de los ángulos. ¿Ok? Entonces, véanlo ahí. Siempre es así la ley de senos. Ahora, ahorita vamos a explicar que, por ejemplo, no es que se relacionan los tres senos al mismo tiempo. Siempre se relacionan solo dos. Solo con dos senos se trabaja, no con tres. Pero aquí se explica de forma general para que ustedes vean, ¿verdad?, cómo se relaciona cada lado con su ángulo. Y también que después de aplicar los dos senos que se trabajan en cualquier problema, en cualquier ejercicio, después hay que hacer un pequeño procedimiento que realmente es muy pequeño y muy fácil. Entonces vamos a eso. Muy bien.
tenemos el ejercicio. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Tenemos eh, dos ángulos internos y nos hace falta un ángulo interno, ¿verdad? No lo dieron. Entonces, es muy fácil, a pesar de que no se los explique ahorita, esto es muy común que pueda pasar en un triángulo, que le den a usted dos ángulos y le haga falta uno. De hecho, que en el examen igualmente se va a evaluar de esta forma. También les voy a pedir el ángulo que haga falta en un triángulo para aplicar ley de senos. Entonces, ¿cómo se aplica? Recordemos que los tres ángulos en todo triángulo, por una ley que existe, tienen que sumar sí o sí 180 grados. Entonces, si sumamos el 47 más el 34, observamos que juntos suman 81. ¿Qué implica eso? Que si a 180 le restamos esos 81, quiere decir que hacen falta 99 grados para que se cumpla la suma de los 180 grados de los tres. Entonces hacemos la prueba. 99 que faltan más 47 que ya tenemos más los otros 34. Y si cumplen con los 180, entonces yo puedo responder que beta, que es el ángulo que hace falta, mide 99 grados. Entonces voy a hacerlo por aquí y voy a indicar que beta vale 99 grados. Y se lo voy a poner aquí a la parcita para recordarlo. ¿Ok? Dice la pregunta, determine la medida de AB. Entonces observemos que AB es este lado aquí de la izquierda, el cual tiene la letra X. Y X, si lo recordamos, se relaciona con su ángulo opuesto, o sea, con 34. Y también tenemos otros dos lados. Tenemos el lado BC, que lo señala la letra A, y tenemos otro lado que es AC, que este tiene una medida de 18 metros. Muy bien. Para empezar a aplicar ley de senos, que vamos a hacerlo ya, vamos a ver, primero vamos a iniciar con el dato que necesitamos determinar, que en este caso sería la medida de AB. Entonces la medida de AB en este momento vale X, porque no sabemos cuánto vale. Entonces va a medir X y decimos que X se relaciona con el sen de 34, porque los senos y los ángulos siempre van por debajo. Igual a, y aquí es donde, cuidado, cometemos el siguiente error. Resulta que esto también va a ser una fracción, porque todas siempre son fracciones las relaciones. Ahora, tenemos dos lados, el A y el 18. ¿Cuál de los dos vamos a tomar para poder completar la ley de senos? Entonces, si elegimos el A, vamos a cometer un error. ¿Por qué? Porque para poder continuar con la ley de senos, necesitamos el valor de un lado, que en este caso sería el 18. Por lo tanto, escoger el lado A y colocarlo acá sería un grave error, porque necesitamos, vuelvo y repito, la medida de al menos uno de los tres lados. Por eso ustedes observan que solo nos dieron una medida. ¿Para qué? Para que nos ayude a siempre completar la ley de senos. Entonces debemos de tomar el 18. Y si tomamos el 18, 18 se va a relacionar con 47. O sea, con el sen de 47. ¿Ven? No necesariamente son los tres que se relacionan, como lo hicimos en el ejemplo general anterior. Esto siempre pasa, son solo dos los que se ocupan. Ahora, ¿cuál era ese siguiente paso del cual les comentaba?
es un pequeño cambio que va a pasar. Resulta que el sen, este que siempre queda por debajo de la variable, o sea, por debajo de la letra que estamos usando, va a ir y va a pasar acá. Ojo donde va, a dónde se va. Se va a ir al lado, no sé si esto lo ven detrás o delante de la fracción, bueno, pero se va a ir a la parte derecha de ella y va a multiplicar. Entonces en de 34 viene aquí a multiplicar. Si hacemos este cambio nos queda de la siguiente forma. X es igual a, volvemos a copiar la fracción tal y como está, 18 sen de 47, y como dijimos, este viene a multiplicar acá por sen de 34. Y ahora debemos de colocar todo esto correctamente en la calculadora. Entonces pongan atención. Voy a pasar esto para acá. Ven que el mouse está loco. Bueno, fracción 18. Bajamos sen de 47. Cerramos el paréntesis. Eso es lo que normalmente hacemos. Pero ahora vamos a tener que darle hacia la derecha, y cuando este guioncito, ¿verdad? Que es el que nos permite digitar, cuando esté aquí en esta posición vamos a colocar por y otro sen y finalizamos con 34 y siempre cerrando paréntesis. Si no cerramos los dos paréntesis, dejamos alguno abierto, nos va a dar error en la calculadora. Digitamos igual y ya ahí nos da 13.76. Entonces venimos y colocamos 13.76 y esa sería la respuesta del ejercicio. Entonces vean cómo se determina un ángulo y cómo se determina ya la medida de un segmento ya con la ley de senos. Entonces ya la parte número 2, este ejemplo 2, es para encontrar el ángulo, pero esta no me dio tiempo eh, para digamos explicarla en clase. Entonces esta no se va a evaluar. Este ejemplo no lo vean, solo el ejemplo 1. Y también aclarar que en la práctica de examen solo podemos, perdón, en, en trabajo cotidiano, perdón, solo podemos resolver los primeros 4. El 1, el 2, el 3 y el 4. De ahí ya no podemos resolver ni el 5, ni el 6, ni el 7, ni el 8, ni para adelante, porque hay que aplicar este otro para poder trabajar con ellos. Entonces, esos no los van a resolver, solo se van a resolver los primeros 4. Por eso tal vez si usted empieza a hacer el 5, el 6, ya ahí ve que no cuadra, está un poco complejo el ejercicio, pero es por eso. No voy a explicarlo acá porque no, como no entra en el examen, no quiero pues confundirlos tampoco. Y bueno, ya después de acá, lo otro sería la práctica de examen. Aquí está la práctica de examen. Inicia, bueno, con la resolución de ejercicios que tenemos en los siguientes triángulos. Utilice identidades trigonométricas para determinar la medida de los segmentos señalados con la letra XY. Vemos que este triángulo aquí le hace falta este segmento, entonces hay que aplicar la identidad y resolverla. Eso fue lo primero que expliqué. Eso es trigonometría parte 2. Esa también, o sea, tenemos 4 ejercicios de lo primero que yo expliqué. Entonces, para recordarles, ¿verdad? Para recordarles, vamos a resolver uno así rápidamente, el primero. Voy a acomodar un tirito aquí. Muy bien, ya aquí lo acomodé un poquito mejor.
Aquí lo primero que debemos de hacer es eh, identificar cuál es la identidad a trabajar. Sería el ángulo, tenemos cateto opuesto y tenemos la hipotenusa, sería el seno. Entonces aquí es donde decimos sen del ángulo, o sea 20 grados, y igualmente a una fracción en la cual el opuesto por orden va arriba y la hipotenusa va abajo. Y aquí eran dos casos, cuando la letra quedaba arriba o la letra quedaba abajo. Entonces aquí quedó arriba y el 8 pasaba aquí a multiplicar. Entonces 8 se multiplica con el sen de 20 grados. Y ya que nos corresponde a resolverlo o digitarlo más bien en la calculadora. Vamos a pasarlo otra vez para acá. Sería 8 por sen de 20. 2.73. Ese sería, ¿verdad?, el primer ejercicio. Ya, eso es todo. Entonces volvemos a la práctica de examen. Volvemos a la práctica y vean que acá se usó sen, aquí van a usar cos, aquí van a usar, bueno, ya ustedes lo van a identificar. En la segunda parte ya tenemos lo que es los problemas de ángulos de elevación y de presión. Tenemos dos problemas. Entonces voy a resolver el primero para que lo recuerden un poco. Muy bien. Entonces dice así el problema. ¿Cuál es aproximadamente la altura en metros de un edificio si una persona desde la parte más alta del edificio observa un objeto en el suelo, aplicando un ángulo de depresión cuya medida corresponde a 30 grados? Y se sabe que la distancia del punto de observación al objeto en el suelo es de 90 metros. Entonces, bueno, al leer el problema vemos que se trata de un edificio. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es como dibujarlo. Ahí tratar de dibujar un edificio. Entonces, qué sé yo, colocamos ahí un... Aquí se me dificulta un poquillo más, ¿verdad? Digamos, aquí están las ventanillas y ya. Entonces digamos que aquí hay alguien y él observa a un objeto. Digamos aquí una piedra. Eso es una piedra, un objeto. Entonces él viene y observa a este objeto. Y también recordemos que hay otra distancia, aunque no la mencionaron, pero tampoco no la puedo dejar por fuera, que es la distancia que hay entre la base del edificio y la piedra, para poder completar el triángulo rectángulo. Entonces, ya tenemos el dibujo, tenemos la persona desde la parte más alta del edificio, tenemos el edificio, el objeto y las distancias. Entonces, ahora nos corresponde en colocar las medidas. Vamos a ver. Dice que desde la parte más alta del edificio observa. Ok, el ángulo de depresión es de 30 grados, pero recordemos que el ángulo de depresión es, si él observa mediante su horizontal, su observación es hacia acá. Ok, entonces él tiene que bajar su mirada para poder observar el objeto. Eso implica que este ángulo estaría acá, pero nos queda por fuera del triángulo. Entonces lo pasamos acá como un ángulo de elevación. Aquí.
porque dijimos que el ángulo de depresión y el de elevación son iguales, son equivalentes. Dice cuál es la altura aproximadamente, entonces eso significa que el x va acá, es lo que hay que averiguar. Y al final dice que se sabe que la distancia entre el punto de observación, o sea la persona, y el objeto, o sea la piedra, mide 90 metros. Entonces los 90 metros irían acá. Listo, ya tengo el dibujo, tengo ya listo los datos y ahora me toca analizar el problema en sí, qué identidad se va a trabajar. Tenemos el ángulo, tenemos cateto opuesto, tenemos hipotenusa, por lo tanto vamos a tener que usar el sen. Sen de 30 grados es igual a, vamos a hacer una fracción, y esto nos da como un x, porque será el opuesto, y la hipotenusa acá, 90. Ese es el paso donde la letra queda arriba. Eso significa que el 90 va a pasar acá a multiplicar. Entonces 90 multiplica, perdón, sen de 30. Sen de 30 grados, eso nos va a dar x. Ahora nos vamos a la calculadora, que sería 90 multiplicado por el sen de 30. Y recordemos cerrar el paréntesis. Eso nos da un 45. Listo. Segundazo. Entonces x da 45 metros. Y esa es la resolución del problema. Eso es todo. La respuesta sería que eh, la altura aproximada en metros del edificio, perdón, es de 45 metros. Esperen, ni tan siquiera puedo pausar el video. Listo. Ahora vamos a verificar el último, que como les dije anteriormente, aquí hay que aplicar ley de senos, ¿verdad? Determina el valor del segmento señalado con la letra X, además del ángulo beta, que aquí yo les dije ahora que íbamos a tener que averiguar un ángulo y un segmento, como aquí lo está pidiendo. Entonces, igualmente vamos a hacer uno. Muy bien. Paso número uno, el ángulo, que el ángulo es como lo más fácil, beta. ¿Cuánto mide beta? Entonces, recordemos que tienen que sumar 180. Entonces, tenemos 35 y tenemos 50. Eso significa que ambos suman 85. Entonces, a 180 le vamos a quitar 85. Y eso nos da 95. Entonces, significa que beta tiene que medir 95 grados. ¿Ok? Eso es todo. Ahora, para la segunda operación tendremos que averiguar x. Y sería de la siguiente forma. Vamos a verlo aquí abajo. X va a relacionarse con su opuesto, con el seno, ¿verdad? De su opuesto. Entonces sería el sen de 35 grados. Es igual a, ahora necesitamos la medida de un segmento. Aquí está de un lado. Sería 20 que se relaciona con 50. 20 que se relaciona con el sen de
50. ¿Y qué pasaba aquí? Recordemos que habíamos mencionado que el seno que queda por debajo de la x pasaba al lado derecho de esta fracción a multiplicar. Entonces hacemos ese pequeño cambio, volvemos a escribir 20 sobre el sen de 50 y ahora sí, multiplicado por el sen de 35. Y ahora eso va para la calculadora, donde sería fracción 20, bajamos sen de 50, cerramos y aquí sería por sen de 35. Cerramos y nos da un total de 14.97. Entonces ahí es donde, a ver si aquí me lo permite, vamos a ver un poquito más, x es igual a 14.97 centímetros, porque en este caso se estaba trabajando en centímetros, vémoslo aquí. Y pues bueno, ya con esto terminaremos la práctica. Les quedaría a ustedes, por ejemplo, acá hacer de hacer de hacer estos tres, pero básicamente eso es todo el examen. Espero que les ayude bastante el video. Cualquier cosa me pueden también preguntar al privado o en el mismo grupo si lo desean. Hasta luego. Ven lo que les digo. Este mouse está loco. Bueno, ahora sí, hasta luego.